Entonces con la h de t que teníamos hace rato, que es f de b menos f de a por g de t menos g de b por g de a por f de t, llegamos a la conclusión de que debía existir un punto x tal que la derivada evaluada en h' de x, en esa h, tenía que ser 0. Pero si derivamos esta función y luego la evaluamos en x, pues tendríamos h' de x en este primer término, esta es una constante y aquí sería g' de x, g de b menos g de a, esta sería una constante y aquí tendríamos f' de x igual a 0. Y pues llegamos a la conclusión del teorema. Ahora, lo que queremos es ponerla de este modo. Esta que tenemos aquí igual a 0, es mejor expresarla así, como si fuesen cocientes. Por supuesto, con g' de x distinto de 0. Para que tenga sentido. Y como una consecuencia de este teorema generalizado del valor medio, pues tendríamos el teorema del valor medio para derivadas, el que conocemos del cálculo. Tiene un sentido geométrico. El teorema del valor medio de derivadas dice que si tengo la secante que parte de los puntos a y f de a y b de f de b, entonces debe existir un x entre a y b, tal que la derivada en el punto x, que de hecho es una pendiente, coincide con la pendiente del segmento secante, que va de a f de a y de b a f de b. ¿Cómo lo demostramos? Ese sería el teorema 5.10. Si f es una función que va de los reales, es continua en el cerrado AB y es diferenciable en el abierto AB, entonces debe existir un x en AB, tal que efectivamente f de b menos f de a coincida con b menos a por f' de x. La demostración es directa a partir del teorema generalizado del valor medio, porque entonces, si tomamos g de x igual a x, pues tendríamos, como en esa ecuación, tendríamos igual f de b menos f de a. G de x ahora vale la identidad y entonces en vez de g de b y g de a, pues sería b menos a. F' de x quedaría igual y la derivada de g de x pues sería 1. Y si evaluamos en esta, pues ya tenemos el teorema que queremos, el teorema del valor medio común. Como les digo, la derivada nos da información acerca del crecimiento de una función. Eso lo tenemos en el teorema 5.11. Supóngase f diferenciable en el abierto en AB. Entonces, si f' de x es mayor que 0 para x en el abierto AB, entonces f es monótona creciente. Inciso B, si f' de x es igual a 0 para todo x en el abierto AB, entonces f es constante. E inciso C, si la derivada es menor o igual que 0, es decir, si es negativa, entonces para todo x en el abierto AB, entonces f es monótona decreciente. Entonces, si la derivada es positiva, la función crece. Si la derivada es negativa, la función decrece. Y todas las conclusiones se pueden extraer de la ecuación f de x2 menos f de x1 igual a x2 menos x1 por f' de x. Para x que está entre x1 y x2, a su vez conjunto de AB. Entonces vamos a analizar el primer caso cuando f' de x fuese mayor que 0. Aquí sería, f' de x sería positivo. Como x2 está después de x1, la diferencia de x2 menos x1 sería positiva. Positivo con positivo nos daría positivo, mayor o igual que 0. Y entonces tendríamos que efectivamente f de x2 es mayor que f de x1. Acordándonos que x2 está después de x1, por tanto la función es creciente. Del mismo modo, si f' de x en el punto fuese negativa, aquí tendríamos negativo por esta diferencia que es positiva. Positivo por negativo nos daría negativo, y entonces, esto es el caso constante. Si fuese constante no hay problema, sería 0. 0 por algo es 0, y entonces tendríamos f de x2 menos f de x1 es 0. Pero f de x2 es igual a f de x1 en todo el abierto, pero eso significa que f es constante. Bien, si fuese la derivada negativa, entonces tendríamos este que es negativo,
por la diferencia de x2 y x1, que es un positivo. Tendríamos un negativo por un positivo, esto daría un negativo. Y por tanto tendríamos f de x2 menos f de x1 menor o igual que 0. Es decir, f de x2 es menor que f de x1, donde x2 está después de x1. Pero eso significa que la función está decreciendo. Y bueno, eso demuestra el teorema 5.11. El siguiente tema que vamos a ver es la continuidad de las derivadas. Las derivadas de las funciones continuas comparten una propiedad con estas últimas, con las continuas mismas. Adoptan también todos los valores intermedios. Entonces tenemos el enunciado del siguiente teorema. Supóngase que f es una función real diferenciable en el cerrado AB, tal que hay un valor lambda entre f' de A y f' de B. Entonces existe un punto x en AB tal que f' de x es lambda. Un resultado similar se cumple evidentemente si f' de A fuese mayor que f' de B. Entonces es el mismo diagrama que teníamos para el teorema de los valores intermedios cuando demostrábamos conexidad en los reales. La demostración pues es construir una g de t que es igual a ft menos lambda t. Entonces la derivada de g de t sería la derivada de f de t menos la derivada de t, que es 1, es decir, f' de t menos lambda. Y si evaluamos en a, pues tendríamos g' de a como f' de a menos lambda, pero f' de a es menor que lambda, por tanto cuando pasamos esta diferencia para acá, pues esto sería menor que 0. Y como lambda es menor que f' de b, pues si pasamos este lambda para acá, pues sería f' de b menos lambda mayor que 0. Entonces, para esta función está pasando de negativo a positivo.